Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que nos guíe a la verdad para que la verdad nos haga libres. Tu palabra se nos ha dado para aprender de tu justicia y queremos hoy día aprender de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu justicia, para poder así tener la esperanza viva de las promesas que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a estudiar cuál es la condición del hombre al morir. Uno de los mayores engaños del enemigo fue al decirle a Eva: seréis como Dios y ciertamente no moriréis. El enemigo, el diablo, declara y ha dado mensajes, ideas, razonamientos de que el hombre no muere. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y uno de los errores capitales que se predicará con más auge en el tiempo del fin será esto que vamos a estudiar en esta hora, que cuál será la condición del hombre al morir. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Elohim, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos dos ingredientes: el polvo más el soplo da como resultado un ser viviente. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetirlo. El polvo más el soplo de vida hace un ser viviente. Si usted tiene el polvo, pero no tiene aliento de vida, da como resultado ¿qué? Polvo. Si no tiene el polvo, pero tiene aliento de vida, da como resultado ¿qué? Aliento. No hay vida. ¿Estamos? Vayamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Aquí nos va a ampliar esto que acabamos de leer. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve ¿a qué? A Dios que lo dio. Eso sucede cuando el ser, el humano, deja ¿de qué? De existir. El polvo vuelve al polvo y el aliento, el espíritu de vida, vuelve a Dios. El aliento de vida, porque acabamos de leer que el aliento de vida es el espíritu ¿de qué? De vida. Así que podemos poner polvo menos espíritu o soplo nos lleva ¿a qué? A muerte, a nada. ¿Ok? ¿Está claro eso? Vamos a pasar al siguiente. Salmos 146. Salmos 146,
Y ahora vamos a leer el versículo 4. Y esto, aquellos que hemos visto a una persona morir, testificamos de que esto es lo que sucede. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a una persona morir y expirar el último aliento de vida. Simple y sencillamente hacen esto. Y el hombre o la mujer muere. Aquí dice, pues sale su aliento y vuelve ¿qué? A la tierra. En ese mismo día, ¿qué dice? Perecen sus pensamientos. No hay pensamiento más allá de cuando la persona muere y le es quitado el aliento de vida. No hay más pensamientos, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, ni en el purgatorio, para aquellos que están pensando que los muertos se han ido al cielo, al infierno o al purgatorio. Simple y sencillamente el muerto no piensa más. ¿Está claro? Así que vemos que el aliento sale, el polvo regresa y el ser deja de ¿qué? De existir, de pensar, de sentir, de completamente ya no sabe nada. Vamos a confirmarlo. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Y ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Acabamos de ver que cuando el aliento sale, el polvo regresa a la tierra y mueren todos sus pensamientos. Ya no existe la persona, ya no piensa, ya no siente, ya no hay nada en esa persona. Eclesiastés 9, 5 y 6 nos confirma lo que Salmo 146, 4 nos acaba de decir. Dice la palabra de Dios en el 5, porque los que viven saben que han de ¿qué? De morir. Pero los muertos, ¿cuánto saben? Nada. Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿a qué? Al olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, perecieron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? Esa idea de que cuando el hombre o la mujer muere, nos están mirando aquellos que subieron al cielo, nos miran de abajo y nos protegen y miran lo que nosotros hacemos, nos acompañan a donde vamos, vienen y nos guían. Eso no es bíblico. Lo acabamos de leer. No hay pensamiento, no hay amor, no hay, ¿qué dice aquí? Dice, su memoria, en pocas palabras quiere decir que no recuerdan nada. Están muertos. No hay nada en ellos más allá de la muerte. La palabra de Dios es clara. Todos mueren. Ahora vayamos a Juan capítulo 11 y veamos lo que significa morir. ¿Ok? Porque Cristo, Yeshua, Él mismo, nos da un ejemplo de lo que es la muerte. En Juan capítulo 11, en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, le iremos del 11 al 14.
Sabemos la experiencia que sucedió con su gran amigo Lázaro. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy pues, ¿para qué? Para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús, Yeshua, decía esto, ¿de qué cosa? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Cristo, Yeshua, Jesús, les dijo claramente, Lázaro ha, ¿qué cosa? Muerto. La muerte es como un sueño. Cuando usted está dormido, usted no sabe lo que sucede a su alrededor. Puede tener sueños por las cosas que usted ha visto, ha leído o ha experimentado durante el día. O puede tener sueños directamente de Dios. No lo sabemos, muchos tienen ese privilegio. Pero muchas veces nosotros nos acostamos y soñamos de las cosas que nos impresionaron o vimos durante el día, pero el que está dormido, nada sabe. Está dormido y no se puede dar cuenta de lo que sucede a su alrededor, a menos que haya ¿qué? Un ruido que lo despierte. El Señor dice que la muerte es como un sueño. Ahora, Job 14 nos va a hablar de algo muy interesante que nos confirma que es lo que sucede con la persona que muere. Job capítulo 14 y vamos a leer del versículo 12 al 15. ¿Lo tenemos? Versículo 12. Así el hombre yace o muere y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán. ¿De qué cosa? De su sueño. ¿De qué está hablando aquí? De la futura resurrección de los muertos. Versículo 13. ¿O quién me dirá que me escondieses en el Seol? El Seol es la tumba, el sepulcro. Que me encubriese hasta apaciguarse tu ira. Que me pusiste plazo y de mí te acordarás. ¿Qué está diciendo aquí? Tú te acordarás de mí cuando yo haya muerto en el día de ¿qué? De la resurrección. Básicamente es lo que está diciendo en estos versículos. Versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta. Todos los días de mi edad, ¿qué dice? Esperaré hasta que venga ¿qué? Mi liberación. ¿Cuándo es el día de la liberación? Cuando resucitan los muertos en Cristo para ser llevados ¿a dónde? Al cielo. Y dice que toda su vida esperará y confiará en esa promesa. Porque el día que muere ya nada sabe, ya no sentirá nada. Versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job estaba esperando el día de ¿qué? De la resurrección. Y dice, en mis días de vida pondré mi confianza en el día de ¿qué? De la resurrección. Muchos dicen que cuando el hombre muere o la mujer muere,
Unos se van al cielo, otros al infierno y otros al purgatorio. ¿No es así? Job estaba diciendo que él confiaba plenamente en el día de la resurrección. Y vamos a ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, para ver ese grandioso día que Job estaba esperando durante toda su vida. ¿Ok? 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Vamos a seguir yendo a 1 de Tesalonicenses. No se me adelanten. ¿Ok? Vamos a ver otros textos. Pero en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, hablando del día de esperanza que Job tenía en su corazón, que estaba pidiéndole al Señor que se acordase de él en el día de la resurrección. Y ese día de la resurrección está descrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo quiero resaltar algo que sucederá en este tiempo. Cristo Jesús, Yahshua, no tocará la tierra. El falso Cristo estará en la tierra. ¿Me escucharon bien? Cristo, Yahshua, no tocará la tierra, pero el falso Cristo, el falso Mesías, estará en la tierra. Porque dice que aquellos que vivieron y los que resucitaron, unos no adelantarán a los otros, sino que los dos serán arrebatados y serán llevados al cielo, y ahí se juntarán con Cristo Yahshua, con el Salvador. ¿Está claro? Ahora, muchos dicen que muchos se van al cielo, otros se van al infierno y otros se van al purgatorio. Veamos un ejemplo de esta teoría, o para tirar esta teoría de que muchos se van, otros se quedan y otros se van al purgatorio. Cuando David murió, muchos judíos decían, es que David ya está en el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios declara todo lo contrario. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David no subió al cielo. María no subió al cielo. Y muchos que han muerto no han subido al cielo, ni se han ido al infierno, ni mucho menos se han ido al purgatorio. Ahora, veamos cuál era la esperanza de David. Salmos 17:15. Salmos 17:15. Hablando de David, si ustedes miran todo el capítulo 17, está hablando de la plegaria de David pidiendo protección contra los opresores. En el versículo 15 dice David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
David tenía la esperanza de ser ¿qué? Resucitado. Él no fue al cielo. ¿Dónde está hoy día? En el sepulcro, en el Seol, en la tumba. Ahora, Dios nos da una promesa. ¿Una promesa de qué? De resurrección. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Lucas 20:36. Cuando uno sea resucitado, miren qué maravillosa promesa se nos dice en la palabra de Dios. Y lo dice Cristo, Yeshua, porque está en rojo. Dice, pero en cuanto a los muertos que han... Vamos a leer el 36, perdón. 36 y luego vamos a leer el 37. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de ¿qué? De la resurrección. Cuando uno resucita, dice que entonces seremos semejantes ¿a quién? A los ángeles. Y ya no habrá más muerte. Versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Quiénes son los que viven para Dios? Los que están muertos en Cristo. Los que murieron en Cristo y tuvieron la esperanza de la resurrección. Y ese momento de la resurrección, el hombre y la mujer serán transformados a la gloria. Y serán transformados y la muerte, el aguijón de la muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que vivirán, ¿qué dice? Eternamente. Qué maravillosa promesa Dios nos da. Pero el ser viviente, o otros que le llaman el alma viviente, es la combinación de una persona que razona, siente, con el soplo de vida. ¿Me están siguiendo? Veamos algunos textos de lo que es el alma. Salmos 63:1. Salmos 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed ¿de qué? De ti. Mi carne te anhela. El alma desea estar con Cristo. Tiene deseos. Eso quiere decir que el alma piensa. Por eso acabamos de leer que en Salmos 146, versículo 4 y en Eclesiastés 9, 5 y 6, que cuando el ser viviente muere, ya no tiene sentimientos, ya no desea, ya no piensa. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otro texto, Salmos 10:3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Nuevamente nos dice que el alma es aquel que piensa y que desea. Un ser viviente también se aplica en Génesis capítulo 7, dice que todos los animales que entraron al arca eran seres vivientes. La diferencia del ser humano con el animal es que nosotros somos almas vivientes que razonamos, sentimos, deseamos, amamos.
pensamos. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otro texto, Salmo 16, versículo 9. Salmos 16, versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y sé que se gozó mi alma. ¿Qué no es lo que leímos en Salmos 146, 4? Que cuando el aliento sale, el polvo vuelve al polvo, pero el hombre, sus pensamientos, ¿qué? Mueren. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6 dice que el que muere ya no siente, ya no tiene gozo, ya no desea y sus pensamientos perecen. Vamos a ver otro texto, Proverbios 14, 10. Proverbios 14, 10. El corazón conoce la amargura de su alma. O sea, el alma tiene sentimientos. ¿Me están siguiendo? Pero apartarse del mar es abominación a los necios, y extraño no se estremecerá en tu alegría. Ya me fui a varios textos. Pero dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Vamos a ver otro texto de lo que describe el alma. Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia. Esa palabra por conciencia quiere decir alma, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El alma es cuando la persona siente, llora, piensa, obedece y sigue a Dios. O sea, es una persona que razona. Por eso en Salmo 146 dice que cuando se quita el aliento de vida, el cuerpo vuelve al polvo y sus pensamientos, sus sentimientos, su amor, todo perece. Ya no hay nada que el muerto sepa. Ni aquí, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio, porque no van a ningún lado de esos. La Biblia es clara al respecto. Ahora, Juan 14, versículo del 1 al 4, nos habla de la promesa de la segunda venida de Cristo. Y veamos cómo Cristo regresará por segunda vez, porque cuando viene Cristo, Él cumplirá la promesa de la resurrección. Todo aquel que murió en Cristo será ¿qué? Resucitado, y los que estén vivos serán arrebatados y llevados al reino de los cielos. En Juan 14, y ustedes van a mirar por qué quiero ir tocando estos textos que muchos ya lo sabemos, pero hay un propósito. Juan 14 del 1 al 4 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es el que está hablando? Cristo, Yeshua, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién es el que va a regresar? Jesús, Cristo, Yeshua. Él es el que regresa. ¿Quién más regresa? Nadie más. Él es el que regresa. ¿Estamos? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Miren cómo va a regresar Cristo Yeshua. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Cristo, Jesús, Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos subieron al cielo? Uno. ¿Quién fue? Cristo, Yeshua. ¿Cuántos van a regresar? Uno. Cristo, Yeshua. En otros textos dice que Cristo viene con todos sus ángeles. ¿Ok? Síganme aquí. Lucas 21. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Quién viene? Cristo, Yeshua. ¿Y cuántos lo van a mirar? Apocalipsis 1:7. El anticristo, el falso Mesías, no todos lo mirarán, pero la Biblia dice que en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos van a mirar la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora, en Mateo 24, versículo 31, antes de que Cristo Yeshua vuelva, manda un mandato. Manda a que se ejecute algo muy interesante. En Mateo 24, versículo 31, nos dice lo siguiente: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué más dice? Y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, todos los escogidos serán ¿qué? Juntados. ¿Y serán juntados para qué? Para esperar la segunda venida del Hijo del Hombre, de Cristo, Yeshua HaMashiach, de Jesús. Antes de que Él venga, todos serán juntados. Qué hermoso, qué maravillosa promesa. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios estará listo para recibirle. Estará unido, juntos, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora, vayamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses. ¿Quién es el que regresa? Cristo. Él es el que regresa. Hemos leído que Él es el que viene. Si viniera el Padre con Él, estaríamos leyendo: el Padre y el Hijo vienen juntos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Él dice que Él viene por segunda vez. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, que ya lo leímos, pero lo vamos a releer nuevamente, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que todo hijo e hija de Dios se nos ha dado. Si nosotros permanecemos fieles a Dios y vamos al descanso, morimos, tenemos la esperanza de que Cristo, Yeshua, nos resucitará para llevarnos junto a Él al reino de los cielos. Ahora vamos a ir al versículo 13 y vamos a leer el versículo 14. Y antes de leer esto vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, nuevamente vamos a ti para que tú resaltes tu verdad a través de tu palabra y que nosotros a través de tu Espíritu podamos entender la verdad para que la verdad nos haga libres. Gracias, Señor, por no dejarnos en tinieblas y dejarnos tu palabra para escudriñarla, para aceptarla y para vivirla. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. El Espíritu Santo ha dado plena evidencia de lo que sucede con el hombre y la mujer que mueren. Amén. El Espíritu Santo nos ha mostrado a través de su palabra que Cristo, el Hijo de Dios, Yeshua, Cristo, viene Él por segunda vez. Leamos el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir es ¿qué? Morir. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, cuando un ser querido que muere en Cristo Jesús, aunque hay tristeza, hay la esperanza de que él o ella resucitarán en ese maravilloso día, que cuando Cristo venga y al sonido de la trompeta resucitarán a una nueva vida. Amén. Ahora, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Cristo, Yeshua, Jesús, a los que durmieron con él. Vamos a analizar este versículo. ¿Cuántos personajes hay en este versículo? Díganme el primero. El 14. Pongan el número 1. ¿Quién es el personaje número 1? Nosotros creemos. Cristo. Podemos decir que hay 3 o 4 personajes. Los que están vivos, los que creen en Cristo, son los que creen en Cristo. Después viene ¿quién? El Padre, Dios. El personaje número 3 es ¿quién? El Hijo, Cristo. Y el personaje número 4 son ¿quiénes? Los que durmieron. La pregunta es, ¿quiénes son los que durmieron? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a verlo en el versículo 16. ¿Quiénes son los que durmieron? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Los que durmieron son los que están en la tumba, que murieron en Cristo y están esperando ¿qué? La resurrección. Amén. Ok. El Padre da la orden al Hijo, porque acabamos de ver evidencia en la palabra de Dios que el único que viene es ¿quién? El Hijo.
El Padre da la orden al Hijo y le dice, es tiempo de que vayas. Esta es la versión David Jiménez. Es tiempo de que vayas y que traigas, que te vengas con todos aquellos que vas a redimir y que van a resucitar. El Hijo obedece al Padre, viene con poder y gran gloria, todo el mundo lo ve, viene y resucitan los muertos, los que durmieron, los muertos en Cristo, resucitan. Y dice que los vivos y los muertos resucitados son tomados y se encuentran con Cristo Yeshua en el aire. Pero Dios le dice que Él traerá al Hijo y a los resucitados. El Padre, ¿dónde está? En el cielo, porque Él no vino con el Hijo. Entonces el Padre va a llevar al Hijo y va a llevar a los redimidos y a los resucitados, ¿a dónde? Al cielo. Al reino de los cielos. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 confirma todo lo que sucede con el hombre y la mujer que mueren. Porque no hay tal cosa en la palabra de Dios que diga que el muerto se va al cielo, al infierno o al purgatorio. El engaño capital del enemigo, del diablo, es ciertamente no morirás. Vimos suficiente evidencia en la palabra de Dios que el que muere deja de existir, de pensar, de sentir, de razonar, toda su memoria se pierde. Por eso, Cristo, Yeshua, da la esperanza de que todo aquel que muere en Cristo resucitará para vida eterna. Dios quiera y que nosotros nos afiancemos de esa promesa para poder nosotros tener la esperanza de que si el Señor nos lleva al descanso, seremos resucitados para vida eterna. Al sonido de la trompeta, el Señor nos levantará y el Padre nos llevará junto con el Hijo a las mansiones celestiales. Oremos. Querido Señor, gracias por poner tu palabra delante de nosotros. Ahora permite que el Espíritu Santo trabaje en la mente de cada uno de nosotros para entender tu grande amor y misericordia. Quita todo engaño que el enemigo quiere poner en nuestras mentes, toda duda de tu gran poder, de toda duda de tus promesas. Y Señor, ayúdanos a afianzarnos plenamente en ti, confiando solamente en ti, caminando contigo, porque cada uno de los que estamos aquí queremos ir al reino de los cielos, junto con nuestras familias. Pero si tú nos llevas al sepulcro, al Seol, que en ese día maravilloso que tocarás la trompeta, que seamos levantados y que seamos llevados junto contigo, regresando al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.